día es rabia, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir de la rabia? Estas son ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? La rabia es una enfermedad zoonótica, ¿no? Que es transmitido por un animal. Es una de las enfermedades zoonóticas que se produce y que tiene alta cantidad en países subdesarrollados como Latinoamérica, ¿no? Esta zoonosis está producida por un virus, ¿no? Este virus causa lo que es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso central específicamente, ¿ya? Y que este virus es altamente neurotrópico. ¿Qué quiero decir? Que el virus de la rabia lo único que va a afectar, lo único que va a dañar y por la única vía que va a ingresar al sistema nervioso, por todos los, a los nervios, es por todo el sistema nervioso, llega hasta lo que es el cerebro, ¿no? En el cerebro produce una encefalopatía viral, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos decir? Es una enfermedad zoonótica que causa una encefalopatía, ¿no? Aguda en todos los animales, mamíferos, incluyendo las personas, ¿ya? Buenas noches. ¿Qué más? Esa patología, si no lo detectan, si no hacemos una prevención de manera adecuada, lo que va a causar una mortalidad en el 100% de los pacientes, casi en el 100%, ¿no? Algunos pacientes árabes se pueden salvar, pero sí es una enfermedad altamente mortal. La distribución, como vemos aquí, es más frecuente en África, pero sí deja de lugar a lo que es Latinoamérica, ¿no? Por todo el tipo de crianza y todas esas cosas. En Bolivia, los casos registrados en Cochabamba específicamente fueron disminuyendo en alguna medida, ¿ya? Desde el 2007 se presentó casos no comprobados, sino sospechas de casos, de 115 a 11 en el 2015. ¿Esto por qué? Esto por la prevención, ¿no? Ya muchas veces, por ejemplo, en Cochabamba, en la zona sur, se hizo un rastrillaje, ¿ya? Y se hace rastrillaje cada año. Ustedes han debido ir, ¿no? Alguna vez a pinchar un quesito, a enseñarle a la mamá que no tienen, o no han hecho eso. Todos hemos ido alguna vez. Ese rastrillaje que hemos hecho ha bajado la cantidad de pacientes que tenían una alta sospecha de rabia, ¿ya? En países en escasos recursos, los pesos representan el 90% de los casos de notificación de rabia. ¿Qué quiero decir con esto? Que actualmente en los países subdesarrollados la proporción de pesos en su domicilio es alto en sectores periurbanos. ¿Qué quiero decir? En la zona sur, por ejemplo, tienen alrededor de 4 a 5 pesitos, ¿no? Que ahora actualmente está disminuyendo. ¿Por qué? Porque la gente ya se está dedicando a un cuidado más idóneo para el perrito, ¿no? Ya no le sacan a la calle, le sacan con bocetos, le sacan como a sus hijos, ¿han visto cómo es la incidencia? Hay más perros que nuevos nietos, ¿no? Entonces ese cuidado ha disminuido la incidencia de lo que es la rabia, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacer una capacitación a todas las personas y que se puede producir la rabia, sí. Te puede dar rabia por una mordedura de perro, mordedura de gato o cualquier tipo de animal silvestre que tienes en la casa, ¿ya? Ahora, la causa etiológica es un virus, específicamente de lo que es de la familia Rhabdoviridae, ¿ya? Del género Lyssavirus. Este género Lyssavirus tiene la forma de una bala, ¿okay? Es una forma de una bala donde tiene un genoma que es un ARN monocatenario, ¿ya? Que codifica 5 proteínas estructurales: ARN lineal,
la envoltura lipídica, la envoltura proteica, la glicoproteína que la translipasa y el núcleo proteínico pega. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí viene la familia, la taxonomía, pertenece a la familia Rhabdoviridae, el género Rhizavirus. El tamaño promedio aproximadamente es de 180 nanómetros de largo por 75 nanómetros de ancho. Tiene un genoma de ARN monocatenario lineal, ¿no?, en sentido negativo de la estructura. ¿Ya? La forma, como ustedes ven, es una forma de bala, una forma helicoidal, ¿no?, que transporta lo que es el ARN polisacárido. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica de esto? Es el virus de la rabia tiene en lugares determinados va a ser altamente sensible. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros utilizamos, por ejemplo, agua carbonosa, por eso es que cuando le muerden el perrito, lo primero que tienen que hacer ustedes y la medida que mejor pueden hacer es lavarle con bastante jabón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el jabón desnaturaliza lo que es la proteína de la rabia y lo frisa, lo mata, ya lo destruye. ¿Qué más? Podemos utilizar la luz solar, luz ultravioleta, calor, detergentes, ¿no?, bases de amonio y otros. Indiferente. ¿Por qué no le colocamos anestésicos locales o no deberíamos colocar anestésicos locales? Por eso. ¿Por qué? Porque si colocamos nosotros los anestésicos locales no va a mejorar ni va a empeorar. Pero si colocamos nosotros, por ejemplo, lidocaína en la herida, en la región de la herida, lo que podemos provocar es la introducción del virus más profundo. ¿Ya? Y si se van a dar cuenta en el proceso patológico, eso puede empeorar a que el transporte del virus llegue directamente al sistema nervioso y directamente vaya comunicándose hacia el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la lidocaína no es necesario utilizarlo, clorhidrato de difenilamina, ¿no?, tranquilizantes, no tiene ninguna sensibilidad a lo que es el proceso patológico de lo que es del virus de lo que es la rabia. Ahora, si hablamos un poco de patogenia, vamos a decir que esto comienza en la inoculación, cuando el perrito empieza a morder. ¿Ya? Te muerde el perro, en el sitio de la mordedura, lo que hace el virus es llegar hasta lo que es un neurotransmisor, que es la acetilcolina, o la liberación de los nervios terminales de lo que es la acetilcolina. En esa región, donde se libera lo que es la acetilcolina, se produce la multiplicación, la replicación de lo que es el virus, cuando ingresa a estas células musculares, ¿ya?, que ahorita les voy a mostrar con mayor detalle. Una vez que ingresan a este músculo, lo que va a ir es a la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular, lo que va a producir es el ingreso hacia el sistema nervioso. ¿Ya? Y cuando ingresa al sistema nervioso, directamente en un promedio de 2.5 milímetros, va a ir transitando hasta lo que es el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Y dónde se va a replicar más? En el sistema nervioso central. ¿Cómo pasa esto? Hay dos procesos. Uno es la translocación centrífuga y el otro es la translocación centrífuga. ¿Qué quiero decir con la translocación centrífuga? La translocación centrífuga, el virus ingresa a lo que es la zona de lo que es los músculos, donde se va a replicar donde se va a dar la primera replicación. Se da la primera replicación utilizando las células musculares y posterior a eso va a acercarse a la unión neuromuscular. Cuando se acerca a la unión neuromuscular, directamente ingresa al sistema nervioso central y a través de los nervios periféricos llega hasta lo que es la médula y posteriormente va a llegar a lo que es el cerebro. Cuando llega al cerebro, produce otras replicaciones. La segunda es replicación viral. En esta replicación viral vamos a tener la translocación centrípeta, que nos va a dar lo que es la sintomatología de lo que es el paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que del encéfalo va a ir a los ganglios espinales posteriores, a la mera medular, a los nervios periféricos y a los usos neuromusculares. O sea, llega al cerebro por una vía y sale por la otra vía, dando lo que es la sintomatología de lo que es el paciente. Entonces, para que se produzca una replicación, tenemos que ver
el grado de exposición también que tiene lo que es la mordedura. ¿Qué quiero decir con esto? La severidad de la lesión, ¿no? En una mordedura de 20 a 80% se produce un proceso infeccioso, no solo porque el virus puede ingresar a través de la mordedura, sino que en la saliva de lo que es el perro tenemos bacterias gram negativas que ayudan a que se pueda replicar en esta zona. Y depende de qué, como ya les he dicho, depende también de la profundidad o de lo que es la mordedura superficial, ¿no? La replicación. Si va a ser superficial, obviamente que en la parte superficial y en lugares donde no tenemos tantas terminaciones nerviosas, no se va a replicar de manera rápida el virus. Por eso es que cuando el perrito muerde a las personas en los muslos, qué sé yo, en la mano, ¿no? Es menos complicado que en la cara. Nos vamos a preocupar menos. ¿Por qué? Porque en la cara vamos a tener bastantes terminaciones nerviosas que van a ayudar a que se replique de manera rápida y llegue más rápido a través de todos sus axones, a todas las redes que ustedes ya conocen, al sistema nervioso central, ¿no? Entonces depende de la exposición, de la profundidad del lugar de la mordedura, del sitio de la mordedura y de la cantidad que tiene el perro en la salida de la mordedura, ¿ya? Son 4 aspectos que ustedes tienen que determinar. ¿Para qué? Para que podamos determinar si esta mordedura va a ser, o cómo vamos a realizar el manejo y el tratamiento del tipo de mordedura. Porque no es lo mismo hablar una mordedura que se ha dado en la cara a hablar una mordedura que se ha dado en el pie, o lo ha mordido en el pie del perro, ¿ya? En la cara es de mayor de manejo y tratamiento más rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Ingresa por el sitio de mordedura, va a producir lo que es la cantidad de lo que es los virus, el tamaño de la inoculación viral, el grado de inervación en el sitio de la mordedura y la inmunidad del huésped. ¿Por qué creen que no les se conoce la inmunidad del huésped a este virus? ¿Por qué no les se conoce el virus? ¿Ya? Porque si les reconocería, este virus sería eliminado de manera rápida, ¿ya? Porque es realmente el agua. El virus no resiste muchas cosas, ¿ya? Inclusive el sol no resiste. Pero ¿por qué creen que la inmunidad no le detecta? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Se esconde en la célula? ¿Cómo así? Porque uno depende del lugar de la exposición de la inmunidad. Muchas veces en el tejido de la piel no tenemos ese tipo de inmunidad, y otro es por la mordedura del perro y la saliva que tiene, pero las bacterias que tienen en la saliva del perro. Por eso es que cuando nosotros hacemos la inoculación o cuando queremos hacer la sutura, no lo debemos realizar si no es en un sitio vistoso, si no es en la cara, en las manos. ¿Por qué? Porque nosotros introducimos las bacterias y estas bacterias le protegen lo que es el virus. Este virus puede ingresar de manera con mayor facilidad y se replicarse con mayor precisión, con mayor facilidad en las células musculares, ¿ya? Multiplicación en los músculos, ¿no? Después de que tenemos el proceso de inoculación, el lugar o el sitio de inoculación, lo que va a llegar es a lo que es el músculo. En el músculo el virus ingresa, se replica con la misma célula, todo, ¿no? Va a replicar lo que es la célula, va a utilizar todo el mecanismo de multiplicación de lo que es la célula y nuevamente sale del músculo. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque ese es el periodo ventana que tenemos antes de que se produzca cualquier sintomatología del paciente, ¿ya? Es el periodo prodrómico, ¿ya? ¿Qué más? Aquí está. Entonces, en este sitio se desconoce en realidad, pero sí la saliva de lo que es el animal probablemente produce inmunosupresores. Las bacterias que inocula el perrito va a producir este tipo de inmunosupresores y va a evitar que nuestra inmunidad detecte a lo que es el virus. Entonces, ya una vez aplicada en los músculos, por todo el aparato que nos
nosotros tenemos en las células, llega este virus a lo que es el sistema nervioso periférico. Este virus, aproximadamente de 50 a 100 milímetros por día, ¿no?, llega hasta los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal, ¿ya? Estos son los periodos prolóngicos. ¿Por qué digo periodos prolóngicos? Porque en este periodo el paciente va a tener algún tipo de sintomatología, ¿ya?, como que escozor, prurito, ¿no?, puede tener picazones, puede tener, qué sé yo, algún tipo de parálisis leve, ¿no? Después de eso, el virus asciende rápidamente por la médula espinal hasta llegar al cerebro, ¿no?, infectando lo que es el hipotálamo, el tálamo, los núcleos basales, sustancia negra, hasta las astas del mamón. Y eso es lo que hace el virus. Ingresa por la rama dorsal, llega a los ganglios espinales, llega a la rama dorsal y llega hasta lo que es el encéfalo. Infección del sistema nervioso central. Los trópicos virales ayudan a que se diseminen por todo el cerebro, ¿no? Pero lo más patognomónico que vamos a tener en la parte de lo que es el encéfalo es los cuerpos de Nigri, ¿ya? Estos cuerpos de Nigri son cambios microscópicos, ¿no?, que son una formación que se produce en la región perivascular como infiltrados celulares mononucleares, lo que va a producir una destrucción de las células nerviosas, que se puede observar inclusiones intracitoplasmáticas densas, que se denominan los cuerpos de Nigri, que son de 2 a 10 dentro de lo que son las neuronas del sistema nervioso central. Esos son los cuerpos de Nigri, ¿ya?, que son infiltraciones. Si vemos aquí, son infiltraciones que se dan en las células mononucleares dentro de lo que son las células dendríticas, específicamente de lo que es el sistema nervioso central. Y aquí vemos. Si ven esto, estos son los cuerpos de Nigri que se provoca en lo que es la infección del sistema nervioso. Ahora, una vez que se propaga en el sistema nervioso central, lo que vamos a hacer es que hemos dicho es centrífuga y centrípeta, ¿ya? Entonces, todo lo que ha llegado al sistema nervioso central va a ir a manifestarse en ¿qué? En los órganos como el riñón, como los ojos, como la piel, como el corazón y como las glándulas salivales. Ahora, si ustedes se dan cuenta, eso es toda la sintomatología que te va a presentar lo que es el virus de la rabia. ¿Por qué? Porque nosotros, si vamos a ver en un paciente con rabia, lo que va a hacer es una fotofobia. No puede ver la luz el paciente, ¿ya? Entonces a este paciente se le colocan en cuartos oscuros, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Obviamente que la piel va a estar erizada, el corazón va a estar taquicárdico, abundante secreción salival, ¿ya? ¿Y qué más? Un daño a nivel de lo que es el riñón. Y esto es toda la patogenia de lo que es la rabia vía centrífuga y vía centrípeta. Ahora, en cuanto a los ciclos que tenemos de la rabia, tenemos 2 ciclos. Uno es el ciclo salvaje, ¿no?, y el ciclo urbano, ¿ya? ¿Por qué no determina el ciclo salvaje y el ciclo urbano? Porque la mayor frecuencia con la que se presenta la rabia es en un ciclo urbano. Los perritos mismos que tienen en la casa son los que van a ir a morder al paciente y van a provocar en mayor proporción lo que es la rabia. Rara vez se puede producir un ciclo silvestre. ¿Y en quiénes van a estar los que son el virus de la rabia? En casi todos los mamíferos: murciélago, vaca, caballo, mono, zorro, ¿no? Y el ciclo urbano, que son los gatos y los perros. Ya que veamos. Ahora, ¿dónde se mantiene el reservorio de lo que es el virus de la rabia? El virus de la rabia se reserva en todos los animales calientes, ¿ya? Como podemos ver aquí, específicamente en perros, zorros, zorrillo, mapache, ¿no?, murciélagos, todos esos tienen un grado de reservorio. ¿Qué más? ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de darte o de producirte lo que es la rabia? Muy alta: los lobos, zorros, coyotes, ratas, canguros, ¿no?
muy baja, creo que es un animalito de México, ¿no? ¿Ya? Ahora, entonces vamos a tener, para la sintomatología de la diarrea, vamos a tener periodos, ¿ya? El primer periodo es el periodo de la incubación. En este periodo de la incubación, que dura de 3 a 8 semanas, en un rango aproximadamente, ¿no? Puede durar 9 días, por eso es que ustedes le van a hacer vigilar al perrito 9 días, que es un periodo de incubación de lo que es el paciente, ¿ya? Si a los 9 días, al 10.º día le pasa algo al perro, se vuelve más agresivo, presenta más salivación o muere el perro, directamente se inicia lo que son las vacunas. En este periodo de incubación tenemos 3 fases específicamente: la fase prodrómica, la fase de excitación y la fase paralítica. La fase prodrómica son síntomas inespecíficos en la fase prodrómica. ¿Por qué? Porque no nos va a dar lo que es la clínica característica que todos nos imaginamos de lo que es la alarmia, ¿no? Entonces, estos síntomas inespecíficos es de 3 a 6 días que va a presentar alza térmica, ¿no? Alteraciones sensoriales imprecisas como hormigueo, parestesia en lo que es en la región de inoculación, dolor en lo que es en la región de inoculación, ¿no? Podemos tener algo un poco más específico, el dolor retroocular, ¿no? Falta de apetito en el paciente, insomnio, dolor de cabeza, sensación de angustia, intranquilidad e irritabilidad de lo que es el paciente. Entonces, en esta fase prodrómica, la sintomatología, como vemos aquí, es más localizada, ¿ya? Y también un poco más inespecífica. ¿Por qué? Porque no vas a saber si te está dando rabia o no te está dando rabia. ¿Y por qué digo más localizada? Porque en el sitio de inoculación va a presentar dolor, parestesia y lo que es el hormigueo. En la fase de excitación vamos a tener una fase furiosa o paralítica. ¿Cuál es la fase furiosa o paralítica? En esta fase ya vamos a tener de 3 a 5 días. ¿Qué pasa? La fase prodrómica nosotros esperamos hasta los 9 días aproximadamente. Si en los 9 días no le pasa nada al perrito, podemos seguir viéndole al paciente hasta los 10 a 15 días. Pero si ya está pasando algo, lo que va a tener en la sintomatología del tercer a quinto día de ese paciente, ¿qué va a tener? Fiebre, parestesia localizada, cialorrea, que es la cialorrea, circulación abundante de lo que es el paciente. Posteriormente hay espasmos de laringe, contracciones. ¿A qué decimos espasmos de laringe? La hidrofobia, ¿no? El paciente ya no va a tolerar lo que es la vía oral, ¿ya? Lo que va a hacer los espasmos. No es que no quiere tomar, sino que estos espasmos se producen por un deterioro neurológico del sitio de donde se está tomando. Por ejemplo, si nosotros le damos agua al paciente, el paciente lo va a escupir todo el agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una fase de excitación y sorpresa del sistema nervioso central, ¿ya? Por todo el daño que ya ha producido el virus. ¿Qué más? Vamos a tener aerofobia, ¿no? El paciente cuando le soplas va a presentar una sensación de desagrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo el sistema nervioso ya está altamente excitado. Fotofobia, ¿no? En los últimos periodos de lo que es el paciente, las personas pueden manifestar respuesta agresiva. Técnicamente no es tan agresivo el paciente, no es como en las películas que van a querer morderte o algo así, sino el paciente va a estar más excitado en su cama, va a estar más postrado en su cama, ¿ya? Las personas pueden manifestar respuestas agresivas, dificultad para la devolución, delirios, alucinaciones y convulsiones. Y la verdad es que cuando vean ustedes a un paciente con rabia, van a presentar un paciente que tiene aerofobia, ¿no? Ya van a presentar un paciente que tiene fotofobia, no quiere ver la luz. Van a ver a un paciente que tiene hidrofobia, no toma agua, ¿ya? Y lo principal, delirios y alucinaciones. Empieza a decir que hay hormigas o cualquier tipo de cosas que le están rodeando al paciente. Y la fase furiosa, ¿no? La fase furiosa, ya el paciente va a presentar directamente alucinaciones, ansiedad, hiperactividad, agitación, ¿no? Espasmos respiratorios, aerofobia y fotofobia. Y este es un pacientito con rabia, ¿no?
que presenta toda la sintomatología, y vamos a llegar a una fase paralítica. ¿Ya? La fase paralítica va a presentar paresias, cuadriplegia al inicio y desmineralización de todo el sistema nervioso central, lo que te va a llevar a un ixedema y a una muerte de lo que es el paciente. Han entendido de las fases, ¿no? Comienza una fase prológica de sensación a nivel de la localización de la manipulación o de la mordedura. Después va a comenzar una fase ya más una fase más de excitación, ¿ya? Y posteriormente la fase de lo que es la muerte. Ahora, técnicamente cuando ingresan a un paciente y si no hay antecedentes de mordedura de perro, los diagnósticos diferenciales son varios, ¿no? Puede ser un síndrome de Guillain-Barré, que comience una parálisis, una paresia de lo que es el sentido caudal cefálico, ¿no? Va ascendiendo lo que es el síndrome de Guillain-Barré, que puede ser de la misma forma. Puede ser una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Generalmente esto se presenta en pacientes cuando tienen algún grado de conocimiento de este tipo de patologías, ¿ya? Puede tener algunas alteraciones neurológicas, encefalitis viral. Este es el diagnóstico diferencial de la encefalitis viral. ¿Por qué? Porque nosotros si le pedimos laboratorios a este paciente, no vamos a encontrar casi nada alterado, un hemograma dentro de los parámetros normales. Lo único que podemos encontrar es el líquido cefalorraquídeo, que puede estar levemente alterado, como ya les he enseñado en la anterior clase, ¿no? Hay características que se van a ir a ver en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y lo único que te va a dar es una característica del líquido cefalorraquídeo viral. Técnicamente el polio ya no hay, ¿no? Pero sí más antes se hacía el diagnóstico diferencial con el polio, el tétanos, ¿no? Por la postura, por el opistótonos que se presenta en la persona. Ahora, ¿cómo van a ustedes diagnosticar? Si tenemos un paciente que viene con mordedura de perro, ustedes van a colocar caso sospechoso al paciente, ¿ya? Pero si ya lo confirmamos con el laboratorio, el único laboratorio o el único dato patognomónico que nos va a presentar es las ¿qué se llama? Los cuerpos de niño. Es lo único patognomónico que van a encontrar en el paciente. ¿Ya? Y persona expuesta. La persona expuesta es aquel paciente que ha tenido una mordedura, una lamadura, una mucosa, unas heridas, ¿no? Y que ha presentado algún tipo de malestar del paciente. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico antemortem y postmortem. Antemortem vamos a recolectar lo que es el suero, la saliva, el líquido cefalorraquídeo, una biopsia de lo que es el cuello cabelludo. Postmortem vamos a hacer una función hasta lo que es las astas de Amo, podemos ver el cerebelo. Ahora, cuando hacemos cualquier técnica de estos antemortem o postmortem, lo que tenemos que tomar en cuenta es que se tiene que manejar en 3 empaques. El primer empaque, ¿no?, que tiene que ser reciclado, lo que es el material biológico. El segundo empaque, pues, tiene que ser un material ya más, puede ser esos vasos de recolección de orina, ¿no?, lo que utilizan. Y el tercer empaque, que es el carbón, que tiene hielo o gelatina, ¿no?, para poder enviar este tipo de muestras biológicas. Y aquí se ve, aquí está la muestra biológica, ¿no?, el primer envase. El segundo envase, que es un envase ya un poco más grande, ¿no?, el que se utiliza para lo que es la toma de muestras de lo que es la orina. Y el tercer envase, que contiene a los 3 primeros envases, ¿no?, y se empieza a rotular de manera adecuada todo el nombre que tiene el paciente, la edad, el lugar donde vive, todos los datos personales, y se envía lo que es
La muestra en un laboratorio. Esto no es necesario que aprendan un poco, pero las pruebas que pueden realizar es la técnica de inmunofluorescencia directa. Es una prueba que va a ayudar a que se pueda determinar lo que es el virus de la savia, ¿no? Ahí podemos ver las imágenes de lo que es el virus de la savia. Y lo que se hace en Bolivia es la reacción de lo que es la cadena de polímeras, eso te manda la muestra a un centro al centro, y de ahí en el centro te mandan las respuestas de lo que es la cadena de polímeras, si es positivo o es negativo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tratamiento de lo que es el paciente? El tratamiento es, primero, siempre el lavado de la presa herida con bastante jabón y bastante agua. ¿Ya? ¿No? ¿Por qué? Porque la justificación destruye la envoltura del virus, permitiendo su inactivación por el cambio del pH. Desinfección con alcohol al 70% o yodo destruye también lo que es la envoltura del virus, permitiendo su inactivación de lo que es el pH. Observación del animal durante los 10 a 14 días, ¿no? Si es el perro o el gato. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, el periodo de incubación, de transmisión, es hasta los 10 días aproximadamente. Después ya comienzan los síntomas del paciente y nada. Ahora, ¿suturamos o no suturamos la herida? Técnicamente no deberíamos suturar, ¿ya? ¿Por qué? Porque le damos un más alto riesgo de que el virus ingrese directamente hacia lo que es el sistema nervioso central, o ayudamos a que ingrese al sistema nervioso central. Pero si son lugares como cara, ¿no? Tuviéramos que si suturarle, ¿no? Peor todavía si tenemos alta sospecha de lo que es si tiene virus. ¿Por qué? Porque directamente en este paciente ya vamos a comenzar el tratamiento con lo que son las vacunas, ¿ya? O con el suero, ¿ya? Entonces sí le podemos, dependiendo del lugar del sitio, ¿no? En la carita sí le podemos suturar, pero si tiene en extremidades, en el pie, en los puntos, no es necesario tanto suturar. Aparte de que estamos introduciendo más el virus, lo que estamos haciendo es colocando un lugar donde puede proliferar lo que son las bacterias de lo que es la célula del perro. Y estas bacterias tienen, como ya hemos dicho, una capacidad de inmunosuprimir lo que son las células que nos defienden, ¿no? En el organismo. Después, profilaxis con antitetánica, sí le debemos colocar una vacuna antitetánica al paciente, ¿no? ¿Debemos utilizar o no utilizar antibióticos? Es muy discutido el tema, pero sí actualmente se le debe dar antibióticos al paciente para que no prolifere lo que son las bacterias. ¿Debemos utilizar antiinflamatorios y analgésicos? Dependiendo de la extensión de lo que es la lesión, ¿no? Porque si le vamos a dar analgésicos podemos incluir el cuadro clínico, inclusive del paciente, ¿ya? Entonces, sí o no darle analgésico, personalmente yo le doy analgésicos a los pacientes. Profilaxis en gestantes no nos interesa, no es para la pediatría, pero sí debemos hacer una profilaxis en gestantes. Ahora, ¿qué tipos de vacunas tenemos? Tenemos dos tipos de vacunas. Una, las vacunas derivadas del tejido cerebral y las vacunas de cultivo celular. Las vacunas de tejido cerebral son vacunas que se utilizan en dosis de 1 ml, ¿no? Y es lo que se utiliza actualmente en Bolivia, este tipo de vacuna, una vacuna derivada del tejido cerebral, y no así de lo que es el cultivo celular, porque presentan múltiples reacciones en el paciente. Es lo que utilizamos, el PDO-VAC. Y en pacientes que tenemos mordedura en sitios como la cara, las manos, ¿no? Se utiliza lo que es el suero antisábico. Esto puede ser de dos tipos, heterogéneo y homólogo, ¿no? El heterogéneo generalmente se utiliza una dosificación de 40 unidades internacionales por kilo peso del paciente y en dosis única. El homólogo se utiliza en dosis de 20 unidades internacionales por kilogramo de peso corporal en dosis única. Aplicaciones, ¿cómo aplicamos lo que es el suero? El suero, uno se debe infiltrar directamente sobre la herida del paciente, un porcentaje de lo que es el suero, ¿ya? Y después se debe colocar a través de la vía intramuscular profunda, ¿no?
en sitios diferentes de lo que es la administración de la vacuna. Es decir, nosotros estamos utilizando suero, no vamos a utilizar en el mismo lugar donde le vamos a utilizar lo que es la vacuna, ¿ya? Tenemos que darle al otro lado. No se debe utilizar en niños menores de 2 años específicamente. ¿Qué recomendaciones antes de lo que es el uso del suero? Administrar una ampolla de clorfeniramida antes de colocar el suero, tanto en el sitio como en la parte de lo que es el paciente. Lo que se debe administrar es una clorfeniramida vía intramuscular de 30 minutos, ¿no? 30 minutos antes de lo que es la administración del suero. ¿Qué más? Preguntarle a la persona mordida si ha recibido suero de heterólogos como antiofílicos, ¿no? Antitetánicos, antisábicos. Preguntar si la persona mordida tiene contacto frecuente con caballos, burros u otros equinos. Es lo principal que deben hacer ustedes, ¿ya? Cuando iniciamos lo que es el suero que es la vacuna antisábica, cuando el paciente ha tenido mordedura, como ya hemos dicho, en cara, cabeza, cuello y manos. ¿Qué reacciones alérgicas podemos tener? Una de las reacciones alérgicas que podemos tener es la enfermedad del suero en el paciente, que se da generalmente al 7º al 10º día después de aplicar el suero. Es un síndrome natural, de naturaleza inmunológica, que ocurre excepcionalmente, ¿no? Que causa fiebre, reacciones cutáneas, artralgias, linfogangliomas, ¿no? Y el fenómeno de Artus. ¿Qué es el fenómeno de Artus? Es la reacción inmune que se produce o que se presenta luego de la inyección en lo que es la sensibilidad de lo que es el mismo suero, ¿ya? ¿Qué más? Esto es el esquema que tienen que utilizar ustedes. Este es el esquema que se utiliza en pacientes cuando lo han mordido en determinados lugares, cabeza, cuello y mano. Lo que tenemos que hacer es utilizar el suero heterólogo, que es una dosis de 40 unidades internacionales kilo peso, ¿ya? Más lo que es el esquema clásico de lo que son las vacunas, ¿ya? Este es el esquema clásico de las vacunas, que se da hasta los 10 días. Posterior a los 10 días se da un refuerzo primario y posterior a esos 10 días se da otro refuerzo secundario, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, en cualquier persona que ha sufrido lesiones superficiales que nosotros no conozcamos a lo que es el perro, podemos utilizar una vacuna de esquema reducido, que se dan 7 dosis de 1 ml diarias continuas, ¿no? Aquí vemos, se dan 7 dosis, las primeras 7 dosis son continuas, luego el refuerzo es a los 10 días, el otro refuerzo a los 20 días y el último refuerzo a los 30 días. En un total de dosis de 10 dosis al paciente. Es lo que hacemos actualmente, si no me están entendiendo bien, es lo que hacemos cuando no tenemos al perro, o cuando el perro se ha perdido, o cuando no sabemos si al perro lo han vacunado o no lo han vacunado, ¿ya? Eso es la dosis. Ustedes cuando hagan todo el proceso epidemiológico, que van a hacer es mandarle al CEDES. En el CEDES le dan las 7 vacunas los primeros días. Después de la última vacuna al 7º día, se da otra vacuna al 10º día, la otra vacuna a los 20 días y la última vacuna a los 30 días. ¿Me entienden? ¿No? ¿O no me estoy dejando entender? ¿O todos estamos de sueño? No, esto es mucho. ¿Ya? Y cuando ustedes tienen, esto es lo que tienen que aprender, estos dos esquemas, ¿ya? Cuando ustedes tienen lesión en la cara, en el cuello, en las manos, lo que van a iniciar es un suero, ¿ya? Es una vacuna, ¿ya? Esa vacuna es el suero heterólogo que utilizamos, que es una dosis de 40 unidades internacionales por kilogramo. Y aquí dice también, la mitad le vamos a colocar en la lesión y la mitad intramuscular al paciente. ¿Entienden? ¿Ya? Ese es el esquema que se debería utilizar, más un esquema clásico de lo que es el paciente. Y a los otros pacientes que nosotros no tenemos una lesión, no sabemos el peso, pero se ha morido, es este esquema que se hace. Por eso dice
dicen animal doméstico desconocido, ¿no? Perro, gato. ¿Ya? Y esto es todo el ciclo, el proceso de lo que es el periodo clínico de lo que es la salud. Un periodo de incubación, un periodo prodrómico y un periodo de estado o muerte de lo que es el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que hacer el tratamiento? En el primer periodo, el periodo de incubación de lo que es el paciente. Si hacemos o diagnosticamos posterior a lo que es el periodo prodrómico, el tratamiento es ineficaz de lo que es el paciente. Bueno, yo trato de hacerlo más rápido.